¿Entendieron los consejos? Sí. Bueno, Sí, ahora, claro. ok, vamos a hablar sobre los beneficios que trae Geospace en el aire. El primer beneficio que tenemos es que los bosques rinden al máximo la absorción del CO2, se consume menos agua y energía y disminuyen los contaminantes en el aire, y con esto hay aire más limpio. Y con esto cumplimos dos objetivos de desarrollo sostenible, que es salud y bienestar y acción por el clima. Y esto nos lleva a la frase número 2, que es: respirar aire limpio es un derecho, no contaminarlo es un deber. Bueno, quiero saber si está todo claro dentro del tema aire, ¿sí? O si tienen alguna duda sobre algo. Ok. Vamos a pasar al siguiente punto. ¿Qué es el agua? Ahora, me gustaría escuchar a una persona que me diga qué es el agua para ustedes. Los escucho. Pues, bueno, buenas tardes a todos. En mi opinión, creo que el agua es un compuesto químico fundamental para nuestra vida, ¿no? Correcto. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario acerca de qué es el agua que quisiera compartir con todos nosotros? La combinación de dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Ok, eso estuvo muy bueno. Ok, vamos a hablar sobre qué es el agua. El agua es el elemento más importante para la vida. Uf, como estamos titulando al agua como el más importante de todos, ¿verdad? No, bueno, es más importante de todos porque tanto en la tierra como en el cuerpo ocupa el 70% para poder sobrevivir de una forma adecuada. Pero además de esto, es tan importante porque nos acompaña durante toda nuestra vida, tanto en la vida personal como en la vida del planeta Tierra. Entonces, quiero saber si alguien está claro con esto, o si alguien tiene alguna duda. Alejandra. ¿Sí? Milton. Todas las respuestas estuvieron pero satisfactorias, de verdad, los felicito. Pero no olviden, y que está acá en esta slide, que sobre todo el agua es vida. Exacto. Eso es lo más importante. Es lo más importante. CO2, todo, pero el agua es vida. Recuerden que hay más de 36 millones de personas que no tienen acceso al agua. Entonces, siempre cuando yo sé que están ahora, y los felicito, en una ponencia que está fenomenal, pero siempre recuerden, el agua es vida. Si no hay vida, si no hay agua, no hay vida. Así que eso, chicos, de los más, sigan. Ok, exacto, el agua es vida, es muy importante, tanto como los otros elementos, pero le están dando una importancia más grande al agua porque el agua es vida, como dijo, ¿cuál era su nombre? Que se me fue ahorita. Milton, creo. Bueno, Milton. Sí. El que limpia los baños en los spots. Ok, ahora vamos a decir algunas razones por cuales es importante el agua. Porque utilizamos el agua para beber, para lavar los platos, para tomar una ducha, para tirar de la cisterna del servicio, para cocinar y para muchos otros propósitos. Pero el agua se utiliza no solamente para estos propósitos domésticos. Los seres humanos también utilizamos el agua en las industrias y en la agricultura. Entonces, realmente es muy importante. Entonces, el agua es un derecho universal que todos tienen. Ahora vamos a dar el ejemplo de Honduras. En Honduras hay más de 1,4 millones de personas sin agua potable. ¿Se imaginan esto? Entonces, las personas que ahorita tienen agua potable en sus casas, siéntanse dichosos de tenerla. Miles de hondureños están sufriendo por el deficiente suministro de agua. Por un lado, el precario abastecimiento, y por el otro, porque las cuencas que abastecían sus hogares se van secando con el paso de los años. Y esto es algo chistoso porque Honduras tiene muchas cuencas hidrológicas en el país. ¿Se imaginan cómo hemos llegado hasta este punto? Bueno, ahora
En Honduras, una de las necesidades más simples es el agua. A pesar de ser un país con muchas cuencas hidrológicas, como dije anteriormente, no son aprovechadas al máximo. Según algunas encuestas que se realizaron hace algunos años, el 81% de las viviendas tenían acceso a agua y el 86% de las viviendas tenían acceso a saneamiento. Perdón. Quiero saber en otros países, esta va una pregunta para las personas que viven en otros países, ¿qué tal es el saneamiento y el agua en sus viviendas? Si sienten o consideran que en sus países el saneamiento y el agua, el acceso al agua, se está haciendo de una forma adecuada, o sienten que igual que en Honduras tienen el mismo deficiente acceso a agua y el deficiente acceso al saneamiento. Aquí en Perú es igual y tenemos el mismo problema, por lo que acá no, en los cerros no llega tanta agua y tienen que bajar todo un cerro, los niños y todo eso, más que ellos tienen, algunos tienen problemas de salud, tienen que bajar con baldes para un poco de agua. Ok, entonces si tienen deficiencia en el acceso del agua, ¿verdad? En otros países, ¿qué tal está? Sí, yo, en México, justo también hay muchos lugares donde el abastecimiento de agua es el ideal. Sin embargo, también hay pueblos como más alejados donde la captación de agua pues es más complicado. Además de que los lugares de saneamiento de las aguas residuales y no quitan todas las sustancias químicas. En este caso, pues como comento, de las aguas residuales, para que se puedan volver a utilizar o inclusive las que llegan de nuevo al mar. Entonces, pues eso obviamente está afectando muchísimo tanto la flora como la fauna, pero también los alimentos que muchas veces riegan con esta misma agua y que pues son los que consumimos. Exacto, eso también forma una cadena, ¿sí? Además que en México pues es un país muy extenso y depende mucho de cómo manejan la situación en los gobiernos y del área geográfica donde se encuentre pues ahora sí que la ciudad o el pueblo, ¿no? Por ejemplo, yo donde vivo, la ciudad, va a ser una de las primeras ciudades en Latinoamérica que se quede sin agua, porque solamente hay una zona en todo el estado donde se pueda recabar esa agua. Entonces, por eso digo que es muy extenso y depende mucho el área donde se encuentre la localidad. Ok, tiene mucha razón. Bueno, ¿alguien más? ¿Una persona más que nos quisiera hablar de su país? ¿Cómo está la situación del saneamiento y el acceso al agua? Bueno, son un poco tímidos. No, tranquilos, los entiendo. Dentro de esos talleres, conforme vaya pasando el tiempo, yo sé que van a ir hablando un poquito más. Ok, sigamos entonces. Vamos ahora. ¿Cuánto tarda en degradarse algunos materiales en el mar? Bueno, aquí tenemos el ejemplo de algunos otros materiales, como por ejemplo los globos, que tardan 6 meses en degradarse. Tenemos las colillas de cigarro, que tardan 5 años. Los zapatos tardan 20 años. Las bolsas plásticas tardan 55 años. Los vasos plásticos tardan 65 años. Los tenedores y cuchillos plásticos tardan 400 años. Los pañales 450 años. Y las botellas de vidrio tardan más de 500 años. Entonces, imagínense todas estas cosas que nosotros en Geospace, lastimosamente ahorita no estamos recolectando, pero imagínense cuánto daño le están haciendo todos estos materiales al mar. Entonces, son cosas que nos hacen pensar mucho. Ahora, les vamos a decir 5 consejos para cuidar del agua. Y ahorita que estamos en casa también nos pueden servir mucho. Que entre estos está, déjenme un momentito. Reduce el tiempo para que pases en la ducha. Cuando tomas alguna ducha refrescante y todo eso, hay que tratar de reducir el tiempo que estamos, porque lo que hacemos generalmente es encender la llave, tomar toda la ducha y nos ponemos el champú, el jabón, pero el agua sigue fluyendo. Entonces lo que podríamos hacer es que empezamos, abrimos la llave, nos mojamos un poquito, cerramos la llave, nos enjabonamos, abrimos la llave, nos echamos agua,
Luego cerramos la llave de nuevo, nos echamos el champú, terminamos nuestro baño y abrimos la llave de nuevo para terminar el último enjuague. Ahora, número 2, cierra la llave mientras lavas tus dientes. Esto creo que ha sido recalcado en muchos proyectos, que es reducir el tiempo tanto mientras lavamos nuestros dientes como al estar utilizando la llave. Número 3, junta agua para lavar los platos. Entre estos consejos podríamos usar una pana de agua para estar lavando los platos, porque al estar utilizando la llave, el agua sigue fluyendo a pesar de que en ese momento estemos enjabonando los platos. Entonces, es un desperdicio de agua. Número 4, tenemos aprovecha el agua de lluvia para regar tus plantas. Ahorita aquí en Honduras está lloviendo bastante, entonces podemos aprovechar esa oportunidad para acumular un poco de agua, claro, utilizando los medios adecuados, porque sabemos que también está la parte del dengue, que se crean criaderos de zancudos, nidos de zancudos. Entonces en el número 5 tenemos no juegues con el agua. Eso también se produce al estar utilizando piscinas, que es un lujo prácticamente, porque en muchos países no tienen el agua que nosotros estamos utilizando en esas piscinas. Entonces, vamos ahora a hablar de los beneficios que Geospace traen en el agua. El beneficio que salta a la vista es que cuando el agua se recicla, disminuye la utilización de agua potable y así se cuida la cantidad de líquido disponible en el planeta. Además, es una manera efectiva de abastecer a ciertas actividades en el hogar con agua no potable para diferentes usos. Entre esto, cumplimos 2 objetivos de desarrollo sostenible, que es el número 6 de agua limpia y saneamiento, y el número 14, que es vida submarina. Ok, quiero saber si no tienen alguna duda acerca de esto del agua. No. Ok, y esto nos lleva a las preguntas.